Buenas tardes a todos los que estáis conectados y a todos los que asistís virtualmente a este webinar, eh, cuyo tema será el tratamiento de la coleocolitiasis. La estructura de la sesión será, tenemos un primer ponente, que será el doctor Joan Ferreras y Serafini, residente de tercer año de cirugía del Hospital Joan 23 de Tarragona. A continuación tendremos la ponencia de un experto y así es, como es el doctor Alberto Martínez Isla, archiconocido por todos los cirujanos de España y de gran parte del extranjero. Es cirujano con una dilatadísima experiencia en tratamiento laparoscópico de la colitiasis y la verdad es que es todo un referente. Eh, Creo que pocos cirujanos no lo hemos escuchado alguna vez en algún congreso, en alguna ponencia, con lo cual creo que vamos a disfrutar mucho de, de su participación. De forma muy sucinta, ya sabéis que la patología biliar es muy importante porque es muy prevalente. No hay ningún cirujano general que en algún momento no vaya a operar una vesícula, porque aunque no se dedique expresamente, va a hacer guardias o va a tener que operar para sacar lista de espera en la pública, en la privada, con lo cual como digo, es una patología muy prevalente. Siempre en las plantas de cirugía ingresadas con litiasis, ictericia Mm, obstructiva, pancreatitis biliares, colangitis, con lo cual creo que el tema es especialmente interesante. Sin más preámbulos, yo creo que pasamos ya a la primera ponencia y Buenas tardes a todo el mundo. Empiezo con la sesión del tratamiento laparoscópico en un tiempo de la coledocolitiasis asociada a colelitiasis. Se calcula que un 15% de la población tiene colelitiasis, de estos más de un 20% son sintomáticos y de los pacientes que en principio vamos a operar, alrededor de entre un 10 y un 18%, además también tienen coledocolitiasis. ¿Cómo da la cara la coledocolitiasis? Bueno, puede empezar como un cuadro de ictericia obstructiva, un cuadro de colangitis, una pancreatitis aguda con aumento de la bilirrubina o un cólico biliar también con alteración analítica. También hay un porcentaje de casos en que el diagnóstico es incidental al realizar una prueba por algún otro motivo. Después de la anamnesis, la exploración física y la analítica, cuando sospechamos patología de la vía biliar, la primera prueba que tenemos que realizar es la ecografía abdominal. Esta es una prueba que es observador dependiente, no tiene una sensibilidad muy alta para coledocolitiasis, ya que a veces podemos tener vísceras huecas que nos oculten el coledocolistal. También tenemos la TAC, otra prueba muy realizada en urgencias, que puede ver algunas litiasis, aquellas que son radiopacas. La colangioresonancia, esta sí que ya es una prueba con una sensibilidad elevada, en que nos basaremos, que además es una prueba no invasiva y que nos aporta una información anatómica muy importante de la vía biliar en general, por lo que la consideramos el gol estándar. Dentro de las pruebas que ya son invasivas, tenemos la endoscopia, que la podemos realizar en esos casos en que no hemos podido realizar la resonancia. También la podemos realizar justo antes de la CPRE para confirmar que persiste la coledocolitiasis. La CPRE, otra prueba que inicialmente era diagnóstica, pero que actualmente solo debería ser terapéutica. Y las pruebas que realizamos intraoperatoriamente para confirmar que persiste la coledocolitiasis en nuestro paciente, como sería la colangio y la ecografía. En la situación, en la actualidad, las dos opciones más utilizadas del tratamiento de la coledocolitiasis es la más extendida, el tratamiento en 2 tiempos basado en la CPR y el tratamiento en un tiempo, que es el que hablaremos en esta sesión. Hay otras combinaciones de tratamientos que son minoritarias y no entraremos en detalle. Inicialmente, antes de la era laparoscópica, cuando se realizaban las colecistotomías abiertas, pues en esos casos que había coledocolitiasis, en el mismo tiempo se trataba esta coledocolitiasis. Con la aparición
de la colecistectomía laparoscópica, ganó importancia la CPRE para tratar las pleurocolitis. Pero ya desde los años 90, distintos grupos de cirujanos volvieron a la idea del tratamiento en un tiempo, pero esta vez laparoscópica. Permitidme aquí remarcar las complicaciones de la CPRE. La CPRE es una prueba que no está exenta de complicaciones. En el momento agudo, pues hay riesgo de perforación, de hemorragia al realizar la esfínterotomía, de pancreatitis si se canula accidentalmente el visum, y a largo plazo tenemos otras complicaciones como serían la colangitis descendente, la degeneración neoplásica, coledocolitiasis recurrentes, etc. Bien, ¿qué nos dice la evidencia sobre el tratamiento laparoscópico en un tiempo? Ya desde su existencia hay distintos estudios, como este del equipo del doctor Custeri, que ven bastante equivalencia respecto a morbimortalidad, eficacia entre el tratamiento en 2 tiempos y en un tiempo. Y además ellos ya recomiendan para aquellos pacientes que sean fit el tratamiento laparoscópico en un tiempo. Posteriormente se han ido publicando más metaanálisis, estudios randomizados, revisiones sistemáticas, que la mayoría pues consideran los dos tratamientos como bastante equivalentes. Incluso tenemos esta revisión Cochrane del 2013 que tiene los mismos resultados. Pero todos estos estudios están basados en otros estudios más antiguos, la mayoría realizados durante la curva de aprendizaje del tratamiento en un tiempo laparoscópico. En las guías NICE británicas del 2014, por ejemplo, ya el grupo de expertos evaluaron las dos opciones de tratamiento y hablaron de la realidad que el tratamiento en 2 tiempos implica muchas veces un ingreso prolongado del paciente, incluso dos admisiones distintas para realizar los 2 procedimientos. Y todo esto no sucede en el tratamiento en un tiempo, por lo que ellos consideran que en manos de expertas el tratamiento en un tiempo es superior. Hace 2 años salió este metaanálisis chino, basado en 13 estudios, 6 de ellos randomizados, en que por primera vez de forma clara pues, detectan unas diferencias estadísticamente significativas a favor del tratamiento en un tiempo, mayor porcentaje de éxito, menor morbilidad y aunque no hay diferencias respecto a la mortalidad, sí que hay una fuerte tendencia a favor del tratamiento en un tiempo con menor mortalidad. También hay un menor porcentaje de casos de fracaso que sea necesario recurrir al otro tratamiento y a largo plazo hay un menor porcentaje de litiasis retenidas y un menor porcentaje de litiasis recurrentes en el tratamiento laparoscópico. En nuestro ámbito tenemos este estudio diseñado como estudio de minimización de costes que detecta que el tratamiento en un tiempo tiene una menor estancia hospitalaria, 3 días menos de media y un menor coste. Y como este, pues tenemos este otro estudio hindú, este estudio finlandés, muchísimos otros que demuestran que el tratamiento en un tiempo es coste efectivo. Desde nuestro hospital, en colaboración con el Hospital Moisés Broggi, redactamos un protocolo del diagnóstico y tratamiento de la coledocolitiasis. Se presentan los pacientes una vez tenemos el diagnóstico en un comité multidisciplinar para ver aquellos casos con alto riesgo quirúrgico o situaciones de colangitis o pancreatitis con ictericia obstructiva para ver cuáles de ellos debemos drenar de forma urgente y el resto los consideraremos candidatos al tratamiento en un tiempo. Aquí en este comité pues seguimos las Tokyo Guidelines, las guías de la World Society for Emergency Surgery, etc. Cuando tenemos el paciente candidato al tratamiento en un tiempo, el abordaje ideal es el abordaje transcístico. Lo podremos realizar siempre que tengamos una anatomía favorable, un cístico corto, idealmente de implantación alta en el lado anterior o derecho, y que no haya una desproporción respecto al calibre del cístico y las litiasis. Idealmente, pues también que hayan no muchas. En
En el resto de casos, el abordaje será la coledocotomía, en esos casos que haya fracasado el abordaje transcístico, y siempre y cuando el colédoco mida más de 7 milímetros para no tener riesgo de estenosis post-coledocografía. Aquí remarcar que el tratamiento con el láser permite la fragmentación de litiasis y ha aumentado el porcentaje de éxito del abordaje transcístico. Y que en caso de que este abordaje fallara, lo que deberíamos hacer es una CPR, ya sea intraoperatoria o postoperatoria. Y el abordaje por coledocotomía, pues también con el láser aumenta el porcentaje de éxito, y en caso de fracaso lo que debemos hacer es una laparotomía subcostal y tratar la litiasis por vía abierta. Respecto al láser, aquí podemos ver este estudio del equipo del doctor Martínez Isla, donde realizan el abordaje inicialmente transcístico, obteniendo un 66% de éxito, y gracias al abordaje con láser permiten aumentar el porcentaje de éxito transcístico hasta un 83%, ahorrándose pues 29 coledocotomías. ¿Qué tecnología, qué material necesitamos para realizar este tratamiento? El mismo material que una colecistectomía laparoscópica, más los instrumentos para confirmar la persistencia de la coledocolitiasis, ya sería el material para la colangiografía o la ecografía intraoperatoria, el coledocoscopio y el sistema para la extracción mecánica de nuestras coledocolitiasis. Colocaremos, esto es lo que hacemos en nuestro hospital. Colocamos al paciente en la posición francesa, 4 trócares, intentando que el trócar epigástrico quede lo más a la derecha posible, intentando alinearlo con la vía biliar. En caso que no sea útil para el coledocoscopio, podemos colocar otro trócar T5. Y ahora os enseño el vídeo. Aquí realizamos un abordaje transcístico inicialmente. Para confirmar la coledocolitiasis realizaremos en este vídeo una colangiografía. Se diseca el cístico lo más cercano al colédoco posible. Esto es para evitar encontrarnos con las válvulas del cístico y para tener una mayor maniobrabilidad. La colangiografía es una prueba que la imagen sí que es de fácil interpretación, pero es una prueba que conlleva radiación para el paciente y para el equipo. Y la colocación del catéter pues no está exenta de complicaciones. Aquí podemos ver la pata de cangrejo confirmando la coledocolitiasis. Y la ecografía. Esta es una prueba que una vez realizada la curva de aprendizaje termina siendo más sensible que la colangiografía, sin radiación, más rápida y que se puede realizar en cualquier momento de la intervención. Y vemos la litiasis. Ahora en el vídeo se realiza el abordaje transcístico. Esto es una guía para el coledocoscopio de 3 milímetros. Colocamos el coledocoscopio con su irrigación. Aunque no se ve aquí en el vídeo, cuando el paciente tiene múltiples litiasis pequeñas, se puede realizar la técnica de flushing, que se administra glucagón para dilatar la papila, y con suero a alta presión se intenta que las litiasis atraviesen la papila. En este caso, aquí en el vídeo podemos ver el abordaje con la cesta de Dormia y la extracción de las litiasis a través de la incisión, a través del cístico. Aquí podemos ver el abordaje transcoledocal, siempre la incisión con bisturí frío, uno que sea retráctil y en sentido vertical. Aquí vemos la litiasis, que se realiza también la extracción con la cesta de Dormia. Siempre recordad que para hacer la coledocotomía deberemos tener un colédoco de más de 7 milímetros. En este caso fue necesaria ampliar la incisión para sacar la litiasis. Y siempre después de la extracción hay que comprobar, llegando hasta la papila, que no queden más litiasis sin sobrepasarla para evitarnos la uveitis, y también comprobar conducto hepático derecho y izquierdo que no queden estas litiasis. Y aquí en esta parte del vídeo vemos la fragmentación con láser
de una gran coledocolitiasis que estaba enclavada, que no se había podido sacar por Dormia ni Fogarty. Y una vez tenemos los fragmentos, pues podremos ir extrayéndolos uno a uno. Aquí vemos las paredes del colédoco están más irritadas y esta paciente pues tenía colangitis. Y una vez finalicemos la coledocoscopia, cuando se haya hecho la coledocotomía deberemos hacer la coledocorrafia con una sutura reabsorbible de 4 o 5 ceros. Realizamos una sutura continua y en todos los casos que se haya hecho el abordaje transcoledocal dejaremos un drenaje en el lecho quirúrgico. En cambio, en los casos que se haya hecho el abordaje transcístico no hace falta dejar drenaje. También aprovecharemos si hemos dejado un catéter transcístico, aprovecharemos para instilar suero y comprobar que nuestra sutura se estanca una vez finalizada. Y aquí, después de la sutura, de la coledocorrafia, pues falta terminar la colecistectomía. Pues para saber la situación de España, desde nuestro hospital realizamos esta encuesta distribuida a través de la EC, consistiendo en 25 preguntas que fueron respondidas por 307 cirujanos de 173 hospitales, con representación de todas las comunidades autónomas. Y vimos que el tratamiento inicial que se realiza en un 86% de los casos es la CPRE, el tratamiento en 2 tiempos. Y solo en un 11% el tratamiento de elección es el laparoscópico. Una de las preguntas era una respuesta abierta para ver los motivos por los cuales no se realizaba el tratamiento en un tiempo. Y las respuestas en general fueron que hay una falta de preparación, una falta de conocimiento de la técnica, falta de material, de disponibilidad de quirófanos, que los pacientes ingresan directamente en digestivo, pocos casos anuales, falta de interés del servicio o que se han obtenido buenos resultados con el tratamiento en 2 tiempos. Y como estas mismas preguntas que os he pasado, pues vemos que hasta el 44% de los cirujanos disponían de coledocoscopio en su hospital, un 34% lo habían utilizado alguna vez, más de la mitad de los pacientes ingresan directamente en digestivo y el 83% pues, están a favor de la técnica. Como el primer motivo de ellos es la falta de preparación, pues desde nuestro hospital hemos organizado este curso, que se han realizado hasta 4 ediciones, de ámbito internacional, organizado como teórico práctico. Hay una mañana con 2 cirugías en directo, una tarde de un taller de prácticas con un hígado animal y muy recomendable. Mensajes importantes. Disponemos de los 2 tratamientos más utilizados, el tratamiento en un tiempo, el tratamiento en 2 tiempos. En el tratamiento laparoscópico esto implica solo realizar un procedimiento por paciente, menores costes, menor estancia y menor morbilidad. No se realizan CPRs innecesarias ni tampoco tenemos las complicaciones de la esfínterotomía. Siempre es preferible el abordaje transcístico y el tratamiento en 2 tiempos, la CPRE, pues mantendrá sus indicaciones, pero para esos casos de colangitis agudas graves, pancreatitis con ictericia obstructiva, pacientes de alto riesgo quirúrgico o pacientes ya colecistectomizados. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Joan. Yo creo que ha sido una ponencia estupenda y que, bueno, con un mensaje muy claro y que creo que se nota un poco solo que es cirujano o que en breve es cirujano adjunto, pero se ha notado poco. Bueno, yo creo que para abrir de boca está muy bien, que ha hecho una exposición, la verdad, muy, muy interesante, muy bien hecha. Y bueno, ahora seguimos con el doctor Isla a ver si realmente coincide con Joan o no. A ver qué nos cuenta. Gracias. Hola a todos.
Primero, muchas gracias por la invitación y la oferta para compartir nuestra experiencia, que creo que va a ser complementaria a lo que Joan ha dicho. Esta diapositiva me la cedió amablemente Peter Cotton, que es el que inventó la RCP. Y en 1980, Lord Ronnie Smith, que era el presidente del Royal College, dijo que el college debería de cobrar un impuesto por cada piedra que los gastroenterólogos extraigan. Bueno, estamos de acuerdo en lo que hemos dicho y todos los papers que ha presentado Joan pues están un poco resumidos aquí, comparando el tratamiento en 1 y 2 estadios. Y la única desventaja del tratamiento en 2 estadios es la presencia de la fístula biliar. Incluso esta es nuestra experiencia, con un éxito de un 96,4%, y todavía tenemos un 4% de fístula biliar que nos incomoda. Este metaanálisis de Ricky, comparando todas las diferentes alternativas para el tratamiento de la litiasis biliar en un solo episodio, encontró que el mejor abordaje sería la RCP intraoperatoria, porque el tratamiento en un estadio con exploración de la vía biliar, aunque reduce el riesgo de pancreatitis, tiene un alto riesgo de fístula biliar. Pero ¿qué pasa? Si hacemos una disección del paper de Ricky, encontramos que en los artículos de ese metaanálisis solamente en 1/3 se había usado la vía transcística de los enfermos que constituían el grupo de estudio de la exploración de la vía biliar. En nuestra propia experiencia, en esta revisión del American Journal of Surgery, encontramos que solo en los últimos 20 años, en 16 randomized control trials, solo 1/3 se habían hecho de manera transcística. Entonces, sí, la morbilidad asociada a la exploración de la vía biliar fundamentalmente viene de la fístula biliar asociada con el cierre de la coledocotomía. ¿Cómo podemos mejorar eso? Pues a lo mejor incrementando el uso del transcístico. Esta es nuestra revisión de más de 400 enfermos publicada en Surgical Endoscopy, comparando la vía transcística con la transductal, y como era esperado encontramos la vía transcística asociada con muchas menos complicaciones de fístula biliar y pancreatitis. Y cuando se utiliza la vía transductal, ya hagamos cierre primario, cierre sobre un stent anterógrado o coloquemos un tubo en T, siempre va a haber un inconveniente en forma de bile leak cuando usamos el cierre primario, en forma de pancreatitis cuando usamos el stent anterógrado, o en caso del tubo en T abandonado hace ya muchos años, una estancia muy larga. Basado en nuestras propias cifras, esto sería el tanto por ciento de fístula biliar dependiendo del tanto por ciento que usemos la vía transcística. En otras palabras, si hacemos todos los enfermos por coledocotomía, tendríamos un 5,8% de bile leak, lo que bajaría muchísimo si todos fuesen hechos por la vía transcística, que es nuestro ánimo. Entonces, ¿cómo conseguimos incrementar el uso de la vía transcística? Primero, rectificar el ángulo cístico en Common Bile Duct, para lo que nosotros movilizamos la vesícula primero para rectificar el ángulo. Segundo, uso liberal de los endoscopios ultrafinos de 3 milímetros, el uso de la técnica label de lithotripsy y el uso de la vía transinfundibular en casos complejos. Esto es, lo primero es, hacemos la movilización de la vesícula primero para modificar este ángulo. Segundo, el uso de endoscopios ultrafinos, del que destacamos el Spyglass de Boston Scientific, que es ad hoc producido, tiene four-way steering, que es como un gastroscopio con gran libertad de movimiento y 2 canales de irrigación. Tuvimos la oportunidad de ser el primer equipo fuera de los Estados Unidos en el mundo en usar este endoscopio. Aquí veis el detalle de que nuestra movilización de la vesícula
antes de la exploración transdística, rectifica el ángulo cistocoledociano. En tercer lugar, ya presentada por Joan, la técnica Label que describimos, Laser Assisted by Data Exploration by Laparoendoscopy, que en principio la describimos para incrementar el éxito de la exploración de la vía biliar y por piedras atascadas, y en segundo lugar para incrementar el transdístico, y como ya ha expuesto Joan muy bien, lo conseguimos, ya lo hemos visto esto, de una manera significativa. Recientemente hemos publicado también en Surgical Endoscopy, aunque está recién salido, este paper con un predicting score para predecir la necesidad del uso de litotricia en la vía transdística, y vemos que la edad, una bilirrubina de más de 2 veces, una vía biliar de más de 10 milímetros y una ERCP que falló preoperatoria son factores del scoring que dan hasta una especificidad cuando es más de 4 de un 96%. Si tenéis la oportunidad de leer este paper, podréis ver que este scoring se validó en una unidad de España dando los mismos resultados. Y finalmente, en casos complejos, hemos descrito el abordaje transinfundibular, que es el abordaje a la vía biliar a través del interior de la vesícula en casos en los que el hilio vesicular está congelado y no hay manera para entrar. Lo que hacemos es una colecistotomía y un acceso al interior de la vía biliar a través del infundíbulo. Vemos un híleo congelado que no merece la pena malgastar nuestro tiempo. Es colecistotomía, extracción de la litiasis impactada y acceso transinfundibular a la vía biliar, en este caso ayudado por la técnica Label. Aquí vemos nuestra serie histórica desde el año 98, en rojo los enfermos hechos anuales y en azul el número de enfermos hechos transdístico, representados en la curva negra en porcentaje. Y vemos aquí que hay un momento que despegó el número de procedimientos transdísticos, que fue coincidente con la introducción de la técnica Label, de la técnica TIA y del uso de los endoscopios finos, que interesantemente coincide con la revisión de Ricky, que en términos generales solamente 1/3 de las exploraciones son hechas por la vía transdística. Y un poco esto es nuestra técnica. Veis que primero movilizamos esto es un enfermo con una bifurcación extrahepática de la vía biliar, con el cístico drenando en el hepático derecho, lo que se habría considerado una contraindicación en otros tiempos. Esta es nuestra técnica de canalización. Como veis, hacemos una tracción del cístico una vez se ha movilizado, y esto nos permite una alta canalización del cístico. Y bueno, que esto es indistinguible a una vesícula. Lo mismo, vemos que se ha movilizado la vesícula rectificando el ángulo cistocoledociano, que es lo que nos va a permitir un acceso más fácil a la vía biliar. Y bueno, ya lo que hemos visto, más o menos usamos la litotricia de Label, 1 de cada 5 enfermos, y siempre, ahora en los últimos 200 casos, creo que el porcentaje transdístico que tenemos es de un 92%. Una vez más, vemos la movilización de la vesícula. Y otro detalle importante, nunca usamos el ombligo para introducir la óptica, porque en nuestra opinión es muy bajo y me gusta ponerla más alta, y la pongo más o menos al nivel
donde el ligamento redondo se incorpora a la pared abdominal. En este momento, más que pulverización, buscamos fragmentación para gestionar 4 fragmentos que se puedan extraer por el cístico. Total, ¿qué pasa entonces? Con la introducción de estos 4 elementos hemos conseguido un éxito de un 100% con muy baja mortalidad, casi sin fístula biliar, pancreatitis y con una estancia media de un día. Y esto le hemos llamado la cirugía biliar 2.0, que es el marco por el que con tecnologías avanzadas y técnicas avanzadas incrementamos la tasa de transcístico en más de un 80%, que en este caso es 90 y tantos %. Y el concepto del 2.0 también va a promover su implementación con su aprendizaje. Esto tiene un buen catch en la prensa y creo que es algo muy actual, y entonces me gustaría volver a Sir Rodney Smith en 1980, y yo creo que realmente el Royal College debería volver a implementar el corkage para cada piedra que los gastroenterólogos extraigan. Y todo esto, tengo un YouTube channel que se llama Laparoscopic Surgery London, que si lo queréis consultar, hay una serie de vídeos que, bueno, que pueden ayudar. Y también tenemos un libro de Springer que está a punto de ser publicado, que, bueno, espero que en su momento tengáis la oportunidad de consultarlo. Y bueno, esto es desde West London. Gracias a todos y un abrazo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una ponencia también súper interesante y, como dije antes, con la experiencia tan dilatada que tienes, la verdad es que es un gusto escucharte, la verdad. Gracias. Yo tengo algunas preguntas, como dije al principio, muy generales y que creo que a todos los cirujanos que estamos asistiendo a la ponencia nos van a interesar, y a ver si nos las podéis resolver, a ver qué os parece. ¿Creéis que el manejo de la coleocolitiasis puede venir condicionado porque haya endoscopistas que hacen CPRs en tu hospital o que no los tengas? Es decir, muchos hospitales, el mío por ejemplo, hay digestólogos, pero no hacen CPRs. Y seguro que a muchos de los de las asistentes les ocurre lo mismo, ¿no? Y es más, si los digestólogos hacen CPRs, ¿va a condicionar el tratamiento de la coleocolitiasis por la paroscopia la experiencia y los resultados que tengan? Porque, como habéis comentado, las complicaciones de las CPR no son muy altas, la tasa de complicaciones, depende evidentemente de qué manos, pero sí que son muy graves muchas veces. Yo creo que todos los cirujanos con cierta experiencia hemos visto alguna vez una perforación por una CPR o una pancreatitis grave, y la verdad es que esto da que pensar. No sé, ¿qué pensáis? ¿Esto debe condicionar o no? Joan. Como queráis. Bueno, claro, con nosotros en nuestro hospital lo que tenemos es este comité en que presentamos la mayoría de casos pues, que no son de urgencia vital, y decidimos pues, para todos ellos cuáles tienen un alto riesgo quirúrgico y hacemos la CPR y cuáles no. Y los digestólogos de nuestro hospital pues están de acuerdo que el tratamiento en un tiempo te ahorra pues todas estas complicaciones de la esquinterotomía. Así que muchos hospitales pequeños que no tienen ni el tratamiento en un tiempo ni el de 2 tiempos, pues derivan estos pacientes y normalmente caen en manos de gastroenterólogos. Esa es la diferencia.
yo creo que no hay ningún conflicto de interés hoy en día, ¿no? Los gastroenterólogos están totalmente de acuerdo que esto es el futuro, y de hecho yo para mi libro le he pedido a Peter Cotton que me haga el epílogo y parece que él amablemente ha accedido, lo que sería fantástico, ¿no? Que a un libro de exploración de la vía biliar que sea el que inventó la CPRE el que le hiciese el epílogo, ¿no? Sería, creo que... y hay para los dos en nuestro hospital. Los gastroenterólogos son los que te refieren los enfermos, porque nadie quiere hacer una CPRE en una paciente de 35 años. Y los cirujanos somos los que les mandamos a ellos los enfermos, porque muchos enfermos no requieren una colecistectomía, simplemente con una CPRE están servidos. Alguien con una coledocolitiasis con 85 años no debería, una CPRE sería todo lo que necesita, ¿no? No creo que haya un conflicto de interés, ¿no? Pero yo creo que el default debe ser cirugía. El enfermo que ingresa, que en nuestro país ingresan en cirugía. Los enfermos ingresan con los cirujanos, y ahora nosotros en el Trust tenemos la exploración de la vía biliar se puede pedir como si fuese un test en el ordenador, ¿sabes? Como el que pide una ecografía. Un perfil. Pides una exploración de la vía biliar, mandas al enfermo a casa, yo recojo el enfermo electrónicamente y lo activo, que es tener una consulta telefónica, y lo admito en otro hospital donde tenemos un circuito COVID-free verde. El enfermo ingresa, nuestro Trust tiene un área de 1 millón de habitantes y las urgencias están en el hospital grande, que por supuesto lo del COVID lo ha puesto patas arriba todo, como os podéis imaginar. Y entonces, pues bueno, llegan a un circuito blue en el que se le diagnostica, por ejemplo, una pancreatitis aguda. Ese enfermo, en cuanto está leyendo el periódico, se va para casa y se pone el request para Pilot Exploration para colecistectomía con MySmart en el sistema, que eso se recoge y el enfermo se ingresa en 7 días en otro hospital del mismo Trust en un circuito verde COVID-free. Y con respecto a los pacientes añosos, porque precisamente las CPR tienen peores resultados, ¿no? Pero también, claro, también el tratamiento en un solo tiempo, ¿no? El laparoscópico de la coledocolitiasis. Entonces ahí como que choca un poco, ¿no? Porque, claro, a ver, de alguna forma es inevitable, son pacientes con más comorbilidades y más riesgo de complicaciones. Pero por sacar alguna conclusión, entonces, el caso que tú has planteado a mí me parece muy razonable y es cierto, ¿no? Pacientes ya deteriorados, tienen una coledocolitiasis y que, oye, se le hace su CPR, se sacan las piedras, su esfinterotomía y ni siquiera tocan la vesícula. Y con eso, pues bueno, van bien. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes mayores? Las CPR van peor, pero también el tratamiento quirúrgico en un solo tiempo de coledocolitiasis. En conclusión, ¿o habría que individualizar? Yo creo que sí, yo creo que si el enfermo tiene síntomas biliares por la vesícula, por ejemplo, yo operé 80 años, con una litiasis biliar y coledocolitiasis y colecistostomía, también producto de la primera ola, ¿no? Todos estos. Y este enfermo, lo normal habría sido tratarlo con una CPRE, pero el enfermo quería operarse de la vesícula. Pues bueno, si te quieres operar de la vesícula, pues ya lo haces todo a la vez. Si este enfermo hubiese dicho, no, yo no tengo ningún síntoma de la vesícula, le quitas la colecistostomía y le haces una ERCP y ya está, ¿no? Pero el enfermo tenía síntomas biliares. Tenía síntomas biliares, pues bueno, tienes que operarlo. Y de hecho, cuando le hice la exploración transdística, tenía síntomas biliares porque estaba constantemente pasando material litiásico por el cístico. Es que yo creo que en nuestra experiencia, los casos que hemos hecho, hemos tendido más a hacerlos en gente mayor. Gente mayor con cálculos grandes, con cierta impactación y que han llegado ahí también, son más sintomáticos, ¿no? Todo mucho más larvado y con colédocos muy dilatados. Ya digo, nuestra experiencia en es muy corta.
Pero teníamos la duda, ¿no? Nos da miedo a veces hemos pensado con gente joven, pero veo que No, no, yo creo que al revés. El enfermo ideal es el pancreatítico, Ujú, operado en 7 días de la pancreatitis. ujú, Porque el pancreatítico que acaba de pasar el cálculo transcístico, cuando lo operas, a los 3, 4, 5, 6 días post pancreatitis, el ujú. cístico todavía está dilatado. Ya. O sea, y el cálculo por donde entró o salió, o sea, creo que es el enfermo ideal, es el pancreatítico, early pancreatítico. No es el pancreatítico mandarlo a casa a marinar y que tenga Mm, 5 ataques más. No. El enfermo en nuestra pathway, en la pancreatitis aguda, se le hace solamente una ecografía. Y en cuanto el enfermo es capaz de coger un periódico, se opera. ujú. Ahora, en esta diferente pathway, en otro hospital, no es a los 3 días como era antes, pero a lo mejor a los 10 el enfermo se va para casa, tiene que hacerse una PCR, es ingresar en el circuito verde a los 3 días de la PCR y se opera. Ujú. Lo que dilata los 3, 4 días ideales de antes, ahora se convierten en 2 semanas, pero bueno, todavía es aceptable, ¿no? Porque es, Yo tendría, perdón, hay algunas preguntas en el chat. ¿Me permitís que sí, claro, hagamos algunas de ellas para así poder responder a sus dudas? Una de ellas que el doctor Becerra nos ha hecho justo empezando, básicamente también felicitando al doctor Ferreras por su charla, dijo, ¿bajo qué criterios dejan una sonda en T o un drenaje transcístico? ¿Y cómo manejáis las fugas biliares postoperatorias si habéis hecho cierre primario de colodecotomías? Pues el drenaje transcístico o un drenaje en T es el que dejas en esos casos que hayas intentado el abordaje transcístico, no hayas podido extraer la coledocolitiasis y como tienes un colédoco de menos de 7 milímetros, no puedes hacer la coledocotomía. Entonces, en esos casos, si en tu hospital existe el circuito para realizar una CPR intraoperatoria, un rendezvous, lo puedes hacer, que claro, el paciente pues está en decúbito supino, hace falta que venga el endoscopista allí, y si no tienes este circuito, pues le dejas el drenaje y se le realiza la CPR lo antes posible. Y, Perdón, y el... espera, me confundí un poco. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es exactamente, ¿bajo qué criterios dejan una sonda en T o un drenaje transcístico? Esta es la primera pregunta. Hombre, que yo creo que es una respuesta distinta, Joan. Bajo qué, obviamente, un drenaje transcístico lo dejas en 2 circunstancias. A, cuando intentas un abordaje transcístico y fallas y no puedes hacer una coledocotomía. Y B, en ocasiones que haces una coledocotomía en enfermos de alto riesgo y usas el drenaje transcístico como una alternativa al tubo en T, que a mí me parece mucho mejor. El tubo en T me parece un horror que había que sacar de... Había que tener 2 en los hospitales, para usar uno cada 6 meses. ¿Sabes? O sea que yo creo que el drenaje transcístico es A, cuando fallas la extracción transcística y no puedes hacer una coledocotomía por el tamaño del colédoco, o cuando haces una coledocotomía de alto riesgo que tienes que drenar. Como presenté antes, ¿cómo se drena una coledocotomía de alto riesgo? Con un tubo en T, con un drenaje anterógrado o con un drenaje transcístico. Y en caso de que haya una fuga de biliar postoperatoria, ¿cómo la tratáis? Bueno, depende del tipo de fuga. Hay cirujanos que hacen coledocotomías que solo le llaman fuga biliar si necesita tratamiento, lo que es un poco, ¿no? Un poco chiqui. Dice, no, porque si haces coledocotomía, la fístula biliar ocurre muy frecuentemente. ¿Qué es fístula biliar? Ver bilis en el drenaje, no que necesites tratamiento. La fístula biliar tipo A bueno, nada, pues mandando al enfermo a casa con el drenaje, ¿no? Pero cuando la fístula, todos sabemos tratar una fístula biliar que es
hacer una CPR al enfermo, ¿no? Y dos preguntas de manejo básicamente de la coledoscopia. ¿Resulta útil introducir el Spyglass Discover por el Dry Seal? ¿Lo hacen siempre? ¿Por él? Dry Seal. ¿Eso qué es? Sorry. Antonio González lo preguntó. Él... Dry Seal. Yo tampoco, de hecho, lo conozco, pero si Antonio quisiera hacer una aportación. Yo utilizo un introductor ureteral de 9 French que tiene o sea, haces, como lo visteis en los vídeos, el introductor ureteral se pone railroaded sobre una guía metálica y luego el Spyglass va a través del introductor ureteral, que a lo mejor es a lo que le llamaba él eso, ¿no? Quizá no ha apuntado nada más. Sí, es un introductor arterial, pone Antonio González. Es como un introductor arterial, más o menos lo mismo. Sí, esto se llama un ureteral sheath y que tiene dos componentes, que es la vaina externa y la vaina interna, que es hidrofílica y es blandita. Y entonces esto se pone railroaded sobre una guía metálica y entonces la punta que es hidrofílica sigue la vía metálica, se mete en el colédoco y dilata y abre las válvulas del cístico, lo que te permite meter la vaina y el coledocoscopio va directamente dentro. Hoy probé uno de Boston, que no había probado nunca, de 28 centímetros de largo, que me parece la longitud perfecta, el de Boston. Porque los que enseño en los vídeos son los de Cook. Ok. Y nos preguntan si el glucagón transoperatorio lo utilizan de rutina. Hombre, te pones a pedir glucagón en el quirófano y le puede dar la risa a la gente, ¿no? O sea que yo creo que el glucagón, pues bueno, la secretina, el glucagón, todas estas cosas, bueno. Hombre, yo creo que el papel del glucagón y del Buscopan y todo esto es cuando haces una colangiografía y no hay paso. Y antes de meterte en el fango y hacer alguna exploración transdística, yo creo que merece la pena dar glucagón o buscapina o algo para abrir la papila, ¿no? En ocasiones inyectas en la vía biliar lignocaína, que no sé si vale o no, pero me lo habían dicho hace años, para dilatar el esfínter antes de decidir hacer una exploración. De acuerdo, que se continúe con preguntas, Fernando. Sí, yo quería también alguna pregunta mucho más, digamos, más general y más básica. ¿Creéis que hay que hacer colangiografías intraoperatorias a todas las colecistectomías? No, yo creo que selectiva, ¿no? Selectiva. Que es alteración de la viabilidad, alteración de las pruebas hepáticas, pancreatitis, vía biliar dilatada, ¿no? Vale. Porque si te pones a hacerla en todas, yo creo que eso es abrir la caja de los truenos, ¿no? Sí. ¿No? ¿No creéis? Sí, aquí hubo un compañero un tiempo que lo hacía sistemáticamente y pienso igual. La verdad es que por bien montada que tenga la logística, bueno, a veces había problemas. Luego está eso, ¿no? Claro, si encuentras una piedra tienes que saber resolverla y tienes que tener todo el aparataje, ¿no? Ese 10, 15, 20% de piedras en vía biliar, ¿no? Asintomáticas. Entonces, yo creo que hay que ser selectivo también. Y luego, enlazando un poco con esto, en el caso de una pancreatitis leve, como son la mayoría, mínima alteración del perfil hepático, el paciente recupera bien, sin problema. Igual, ¿haríais colangiografía intraoperatoria o haríais una colangioresonancia previa y en función de eso? ¿Cuál sería el manejo? ¿O simplemente quitaría la vesícula porque el paciente ha normalizado el perfil hepático? No, solamente quitar la vesícula es medical negligence. Todas las guías clínicas, tú con una pancreatitis aguda
tienes que hacer imaging de la vía biliar. La colangioresonancia, bueno, puede ser una opción, pero no es una imagen contemporánea de la vía biliar. Tú haces la colangioresonancia un día y operas al enfermo a las 3 semanas. Y yo te puedo enseñar mi colección de casos de colangioresonancias normales con 3 piedras y colangioresonancias con 10 piedras que al llegar a quirófano estaban limpias. O sea que pancreatitis, para mí hay 2 opciones, que es IOC o, como dijo Joan, laparoscopic ultrasound. En el chat hay alguna otra pregunta. La doctora Jorba os da la enhorabuena por las charlas y pregunta a Alberto qué hacen los cirujanos en el resto de los hospitales de United Kingdom. Pues es a very interesting question, pero pues decirle que de entrada ahora nos hemos embarcado, no sé si lo habéis visto en Twitter y por ahí, el ALICE Study, que es el ALICE, que es un Audit of Laparoscopic Bilateral Exploration en el Reino Unido, que bueno, que de entrada hay 2 ALICE, el retrospectivo, que ha terminado ahora, y el prospectivo, que empieza en enero, y yo creo que le va a dar un poco contestar a esto, pero yo creo que debe ser muy similar a los resultados que encontraron ellos en España. Yo creo que es muy, muy similar. Quizás, no sé, yo creo que quizás haya un poquito más aquí. Pero bueno, el ALICE, yo creo que de entrada el ALICE retrospectivo, creo que ya vamos por 2.000 casos. 2.000 casos. Y el retrospectivo es de los últimos 2 años, pero bueno, de los 2.000 casos, el 10% es mi experiencia solo ya, ¿no? O sea que sí, no sé, 2.000 casos y que se han apuntado, se publicará pronto, supongo, esto. De acuerdo. También nos pregunta que cómo crees que se podría facilitar la implementación de la técnica laparoscópica. Bueno, pues yo creo que lo primero, que en el Reino Unido lo ha facilitado bastante, es las NICE Guidelines, ¿no? que te dicen que abiertamente que es la mejor opción. Y ahora pues aquí hay un gran apetito y de hecho creo que mañana Ethicon, Johnson & Johnson está sorprendentemente interesado en esto. No sé cómo, Johnson & Johnson ahora está interesado en Pathways. Y mañana van a lanzar una encuesta a los registrars del Reino Unido preguntándoles por el training, y una de las preguntas que yo he sugerido que incluyan es esto, ¿no? Y un poco aquí el training, pues como mencionaron, va en tres dimensiones. El teórico, que ahora son webinars regulares. Segundo, el práctico. Nosotros acabamos de publicar el modelo PARA, que es el uso de la aorta porcina, que es fantástico para la transcística. Y luego estamos pensando, y ya tengo algunos mentees en la mentorización, que tienes unos mentores, y los mentees, y gente que quiere establecer la práctica en el hospital. No sé si os suena el programa LAPCO. El programa LAPCO fue lo que se hizo para la introducción del laparoscopic colorectal en el Reino Unido. Y había pues mentores y mentees que les ayudaban a establecer la práctica en los hospitales. Pues aquí ahora pues parece que va por ese camino. Y ahora recientemente voy a empezar a hacer ¿cómo se dice? Una mentorización en Oxford, ¿sabes? Y yo creo que es la cosa, tener cursos básicos, y la gente en los cursos básicos coge las basic skills, y después necesitas un mentor que te ayude a echar para adelante, ¿no? Y esto, ya enlazando con otra pregunta, ¿lo deberíamos hacer en hospitales en hospitales de referencia, enviarlos todos a un mismo hospital, que así hagan muchos más y tengan más experiencia? ¿O en los hospitales más pequeños también, teniendo un mentor?
Claro, Quizá claro. podríamos ver en otras partes. Encima es que esta patología está en todos lados. O sea, las urgencias quirúrgicas suponen el 50% de la carga de un servicio quirúrgico y la urgencia biliar es un 30% de las urgencias quirúrgicas. Cualquier hospital que tenga una catchment area de 200.000 habitantes tiene pues un volumen de unos 20 colédocos al año, ¿no? Por lo menos. O sea, yo creo que eso es una cosa, es para que se haga en todos los hospitales esto. Y una pregunta técnica también. ¿Habéis utilizado sutura barbada en el colédoco? Hombre, yo si la hiciesen de 5 o 6 ceros, sí. Hombre, con una de 3 ceros, meterle un colédoco, primero que hago muy pocas coledocotomías ahora. Es más, me hace sentir mal hacer una coledocotomía. Y segundo, con un 3 ceros no la haría, no. Probablemente Rosa tiene más experiencia con coledocotomías ahora. Pues yo hago al menos, a lo mejor 2 al año o algo así. Aquí sí que hemos hecho algunas, pero preferimos no usar la sutura barbada por lo mismo del grosor y porque los orificios que te dejan al pasar pues son mayores Bueno, y no sí, nos es gusta. eso. A lo mejor si hubiese una sutura barbada de 5 o 6 ceros, pues probablemente sería una buena cosa, ¿eh? Pero la de 3 ceros no. Una sutura muy gruesa, ¿no? Para la vía biliar, ¿no? Brr. Por eso Sí, que... no. Y ahondando un poco en lo de antes, Alberto, creo que interesa mucho tu opinión por lo que yo decía antes, por tu experiencia. Sutura primaria y sin tubo de Kerr, ¿no? Y Sí, reservado esos vamos, 2 tubos de sí. Kerr al año y nada más, ¿no? Yo creo que el tema es, tú vas, cuando tienes el colangioscopio, el coledocoscopio dentro, metes el básquet en el duodeno, lo abres y lo retraes. Y cuando pasa por la papila, el básquet tenía que abrirte la papila. Si no te abre la papila y sale muy escurrido, es que hay tensión en la papila y yo dejaría un drenaje transcístico para descomprimir ese colédoco, fundamentalmente si el enfermo es mayor, ¿sabes? Si no, le haces una sutura primaria y le dejas un drenaje y bueno, y sabes que tienes eso, pues un 3-4% de bile leak, pero bueno. Sí, nosotros lo hemos hecho alguna vez, también dejar un tracístico, a lo mejor un catéter ureteral y va muy bien, la verdad, nada que Pero ver con un... el ureteral es muy fino. Piensa, para que lo descomprima, yo me inclinaría más por una sonda nasogástrica pediátrica. También. Pero córtale la punta, porque si hay que hacer alguna instrumentación a través de la sonda pediátrica, la punta no te dejaría acceder a la vía biliar. Y otra cosa muy importante es cómo el cuerpo reacciona con el drenaje transcístico. El cuerpo lo rechaza. Muchas veces cuando le hacen la colangia a las 4 semanas, está fuera ya y no ha pasado nada. Sí, O sea sí, que la vía transcística es muy forgiving, ¿sabes? La vía transcística, el cístico lo puedes tratar mal. Mira, hace 2 semanas hice una complejísima, probablemente de top 10, y que en el nuevo hospital aún no está el quirófano para láser, total que tuve que a la brava sacar 8 cálculos transcísticos de 1 centímetro, total que quedó el cístico como un bebedero de patos aquello. Se quedó desgarrado, yo dije, Dios mío, un enfermo complejísima, con múltiples laparotomías, que esto va a ser nada. Le puse un drenaje, no pasó nada. O sea que el cístico es muy forgiving. Pues yo creo que el cístico, aunque tú lo veas desgarrado, está desgarrado el cístico. Pero luego si continúas, seguro que hay todavía más cístico con válvulas y que esas válvulas se vuelven a revivir, yo creo. Y como si nada, o sea que dejas císticos abiertos y que no pasa nada. Y es agradecido. Yo creo mucho.
Perfecto. Hay una pregunta tipo caso clínico, por decir. Dicen, ¿qué actitud recomendarían en un caso de una colangiografía intraoperatoria, en una colecistectomía urgente, que se realiza por hallazgos intraoperatorios, por una litiasis en el cístico o la vía dilatada, y vemos en esta colangio una coledocolitiasis en urgencias? ¿Qué hacemos? Una colangiografía que tiene una coledocolitiasis. Sí, en una colecistitis aguda realizada de urgencias. Extraer la piedra, ¿no? Pues como hemos visto, y si el cirujano no tiene las skills para hacer la exploración de la vía biliar, lo que hablábamos con Fernando, inserción de una sonda pediátrica de 8 French, cortándole la punta. Porque tú, como decía Joan, quieres tener la oportunidad de poder hacer un rendezvous si la CPR es compleja. O sea, tener un acceso a la vía biliar. O sea, que el cirujano que hace la colangiografía se encuentra en una piedra, no tiene los instrumentos o las skills para hacer una exploración de la vía biliar, pues yo le diría, pide una sonda pediátrica de 8 French, métela bien en la vía biliar, hazle una sutura alrededor del cístico y ya está. Me parece una healthy exit, un bailout bueno. Perfecto. Mira, la doctora Jorba nos dice que ellos utilizan monofilamento reabsorbible 4 o 5 ceros. Sí, perfecto, sí, me parece perfecto, claro. Habitual, ¿no? Sí. Y había otra, bueno, nos preguntan, bueno, qué hace en su hospital, han recibido un Spyglass y que por dónde recomendaríais empezar, cuáles son los casos para empezar y cuál es la curva de aprendizaje. Hombre, yo creo que para empezar, la pancreatitis es buena. Pues la pancreatitis es un enfermo que no lo han resabiado con CPRs y con, ¿sabes? O sea, lo que, por ejemplo, en el scoring que hemos publicado para el uso del láser, yo creo que se podía extrapolar como para prevenir problemas. O sea, lo de la bilirrubina, el diámetro de la vía biliar y la RCP fallada y lo de la edad. O sea que los pancreatíticos no están ni ictéricos, ni tienen la vía biliar dilatada, ni tienen un fallo de la CPRE, lo que en teoría tenía que hacerlos. Yo creo que es la exploración de la vía biliar más agradecida y, bueno, sabes, en la pancreatitis, en nuestra propia experiencia, si haces la cirugía en las 2 semanas iniciales, tienes un 25% de litiasis, ¿no? Y bueno, es litiasis que acaba de pasar por el cístico, ese cístico está todavía bastante compliant, con lo que puedes entrar con el Spyglass. Yo recomendaría eso y aplicar nuestro scoring system para que, bueno, que yo creo que puede extrapolarse como un scoring system para enfermo ogrelo, ¿no? De acuerdo. Y ya también hay una pregunta, ya cambiando mucho de tema, pero en cuanto a derivaciones biliodigestivas, cuando todo esto del coledocoscopio ya no nos funciona, etcétera, etcétera, ¿qué es preferible? ¿Yeyuno, duodeno? ¿En qué casos? Hombre, yo creo que eso lo haces en un enfermo muy... Yo tengo 2 en 500 casos. 2. Y que, bueno, son enfermos que son mayores y es una manera rápida de acabar la cirugía, ¿sabes? Una coledocoduodeno pues hacen 10 minutos, ¿no? De acuerdo. ¿Y en algún caso se plantea una cirugía sin anestesia general? Es decir, con anestesia raquídea, peridural, etcétera. No. No, aquí en el Reino Unido duermen hasta para graduar la vista, ¿sabes? Sería una colecistostomía, ¿no? Percutánea. Bueno, sí, bueno, ya, vale. Nosotros hemos, en ocasiones, sí, lo que dice Fernando es muy interesante, el uso de la colecistostomía para acceder a la vía de manera transinfundibular. Lo hemos considerado en algunas ocasiones, nunca lo he hecho, no por falta de ganas. O sea, que tienes una colecistostomía
que en el tubogram de la colecistostomía encuentras una coledocolitiasis, el enfermo no puedes hacerle una CPR que tiene un bypass y utilizar la colecistostomía de acceso a la vía biliar y hacerle un label a través de la vesícula usando la vía transinfundibular percutánea. Sería un sí, o a través de una hepática hacerle un label percutáneo. Sí, sería un sí. No por falta de ganas, sino porque luego revisando el enfermo con el tubograma de la colecistostomía ves que el cístico era muy largo y lleno de válvulas y que gestionar eso transinfundibular iba a ser muy difícil. Pero sin embargo, si ese enfermo fuese un Mirizzi, sería un acceso perfecto. El acceso al Mirizzi transinfundibular pues es un gran acceso. Y eso se podría hacer ciertamente con sedación, sí. Fernando, ¿tienes alguna otra pregunta? No, yo creo que se han resuelto muchas dudas, ¿no? Y que ha quedado bastante claro con las exposiciones y luego con la tertulia. Yo creo que ya podríamos ir cerrando, no sin antes daros las gracias, porque sin vosotros, sin todos los que participáis cada jueves en estos webinars, esto no sería posible. Muchas gracias a todos y despedimos el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Igualmente. Y stay at home. Sí, cuidaros y ya nos veremos. Un abrazo. Sobre todo. Abrazos a todos, gracias. Adiós. Adiós.